a tothom, bona tarda, benvinguts. Avui tanquem amb aquesta última sessió parlant d'oci, tanquem el cicle de societat connectada, individus aïllats. Vam començar parlant de soledat no desitjada i tecnologia. La setmana passada vam parlar d'amor i aplicacions de cites i avui parlarem precisament de la gestió del nostre temps lliure, de la gestió del nostre oci i dels canvis que s'estan produint en aquest accelerat ecosistema mediàtic del qual avui en parlarem. I m'agradaria començar amb la cita d'una frase que vaig llegir del Carlos, que lo siento, no recuerdo exactamente dónde la leí, que hablabas de que la nostra dieta mediàtica no admet més calories. I estic d'acord, i de fet penso en la meva pròpia experiència, amb les meves nits, quan estic davant de la pantalla, amb múltiples pestanyes obertes, passant de contingut, de plataforma en plataforma, vaig de Netflix, HBO, d'HBO, a Filmin, de Filmin, a Flixolé, de Flixolé me'n vaig al catàleg d'Amazon Prime i molt sovint acabo a YouTube. És el nou zapping, jo crec que és el nou zapping entre plataformes. I pensant una miqueta en la sessió d'avui, em venia al cap el concepte de lectors vagabunds, un concepte de François Benamou, a propòsit, ell parla de la diàspora lectora, de les noves textualitats digitals, de la societat de l'hiperlink, i em preguntava si nosaltres no som també usuaris vagabunds que passem de plataforma a plataforma, de contingut a contingut, sense una solució de continuïtat. I de tot això en parlarem avui. I en parlarem amb els tres convidats que ens acompanyen. Començarem amb el Carlos Escolari. El Carlos és catedràtic en Teoria i Anàlisi de la Comunicació Digital Interactiva de la Universitat Pompeu Fabra. Coneix bé totes aquestes qüestions relacionades amb l'ecologia i l'evolució dels medis, de la interfàs i de les narratives transmèdia. Ha publicat recentment el llibre La guerra de les plataformes, té altres títols com Media Evolution, que l'ha escrit juntament amb Fernando Rapa, si no m'equivoco, el 2019, o Las leyes de la interfaz, per citar només algun dels seus llibres, i té un blog que us animo a que hi passegeu, que es diu Hipermediaciones. Seguirà la intervenció del Jaume Ripoll. El Jaume és cofundador, director editorial i de desenvolupament de Filmin. Per qui no conegui Filmin, que crec que tots ho coneixem, és la plataforma pionera nascuda el 2006, sí? Amb una de les cartes probablement més àmplies en cine d'autor, cine clàssic, cine europeu, cine comercial, sèries, documentals, etc. És director de l'Atlàntida Film Fest, és productor i guionista. I seguirà la María Jesús Espinosa. Ella és directora general de Prisa Àudio, la plataforma transversal que agrupa els continguts de podcast i àudio de totes les marques de Prisa Media. És directora de la plataforma nativa de podcast Prisa Podium Podcast i és col·laboradora també habitual del País i de la SER. Jo paro aquí i tindrem una breu presentació de cada un d'ells, després obrirem l'espai al debat i a la discussió entre ells. Endavant, Carlos. ¿Hacemos castellano? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Buenas tardes, gracias. Me engancho con el concepto de dieta mediática que dejaste caer. Yo siempre cuando hago mis conferencias, viene mucha gente de estudiantes, de comunicación, y siempre un poco para romper el hielo cuento la misma historia. Yo hice el último examen de la carrera de Comunicación Social en Rosario, en Argentina, el 24 de junio del 87. Supongo que todos saben quién nació en Rosario el 24 de junio del 87. Bueno, o sea, mientras yo estaba haciendo el examen, a pocas cuadras hay una maternidad, debía ser en esa, a lo mejor estaba la madre de Messi pariendo ahí a su hijo. ¿Cómo era el mundo antes de Messi, digamos, ¿no? La web llegó en el 91, la primera página web, Tim Berners-Lee, subió en el 91, o sea que más o menos estamos ahí. Y claro, la dieta mediática en esa época era muy simple. Para los que estudiamos comunicación era, qué grande el mundo de la comunicación, qué tecnológico. Claro, uno lo ve ahora y era muy pobre todo, ¿no? Claro, la dieta mediática era la gente se levantaba a la mañana y leía el diario en papel, La Capital de Rosario, que es como La Vanguardia más o menos en versión rosarina. Es el diario más viejo de la Argentina, el decano de la prensa argentina de 1880 más o menos.
Y después la gente escuchaba radio, muchas horas de radio, miraba un poco la tele a mediodía y después a la tarde estaban las telenovelas, El Chavo del Ocho, ¿no? A la noche el noticiero y después algunas películas, bueno, los programas nocturnos. La gente cada tanto iba al cine, ya en esa época estaba en crisis el cine, ¿no? Y esa era la dieta mediática, digamos, ¿no? Y ese era el panorama profesional para los que habíamos estudiado comunicación. Claro, uno compara ahora el mundo que se están encontrando nuestros estudiantes de hoy, es mucho más rico, divertido, caótico e impredecible. Nuestra dieta mediática ahora es mucho más rica, no sé si son buenas calorías o buenos colesteroles o malos colesteroles, pero es mucho más rica. Las posibilidades que tenemos hoy de consumir cualquier tipo de producto, ¿no? Todos conocemos cómo era la vivimos esa época, ¿no? Uy, esa película, ¿no? Y ahora en 2 segundos la encontramos, ¿no? Vi una película japonesa del año 60, está en Filmin, ¿no? La vemos. Pero bueno, yo creo que es un cambio radical en la vida cotidiana, en la cantidad de contenidos. Eso genera mucho agobio, obviamente. Esta cosa es muy generacional también, ¿no? La gente joven no lo sufre, pero la gente de mi generación y generaciones presentes lo hemos vivido y lo vivimos, ¿no? Cuánta información, esta queja permanente. Alphonse Corneille habla de infoxicación, ¿no? Intoxicación informativa. Pero bueno, estamos aprendiendo a lidiar. Quizás para las nuevas generaciones ya han nacido en este entorno y están más adaptados que nosotros, los que venimos de antes, pero bueno, nos hemos acostumbrado, ¿no? Yo en ese sentido la capacidad de adaptación que tiene nuestra especie es bastante grande. Estamos lidiando con esta gran cantidad de material textual, ¿no? Películas, podcasts, textos de todo tipo que nos rodean, ¿no? Y todos quieren que los consumamos aparte, ¿no? Porque nos interpelan, ¿no? Y el tiempo que estamos en Netflix es tiempo que no estamos en Filmin, y el tiempo que estamos en Filmin es tiempo que no estamos escuchando los podcasts que hace María Jesús y su equipo, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea que el tiempo es limitado. Y a partir de ahí empezamos a movernos. Para los que estudiamos comunicación, esto es un desafío brutal, porque estudiar ese ecosistema donde había pocos medios y una cantidad relativa de contenidos era mucho más fácil, era un ecosistema más estable, ¿no? La gente de mi generación que entró a trabajar en el diario La Capital sigue en el diario La Capital. La gente que está saliendo hoy de nuestras universidades estarán 2 o 3 años en un lugar, después irán a otro. Es muy difícil pensar que una persona va a estar toda su vida profesional haciendo siempre lo mismo hoy, ¿no? Son cambios muy grandes, pero bueno, yo estoy contento de haber tenido la suerte de haber vivido un poco del viejo sistema y de este nuevo sistema, que es mucho más complejo, como dije, y mucho más impredecible, ¿no? Mucho más impredecible. En esa época uno entraba a trabajar en una empresa o en un medio determinado y sabía que más o menos iba a pasar toda la vida ahí dentro. Eso hoy ya no existe más. No sé si es bueno o malo, pero es divertido, por lo menos. Así que bueno, yo creo que este es un poco el contexto, lo que un poco quería comentarles para después, bueno, vamos a entrar en tema, ¿no? No sé si esa infoxicación de la que estaba hablando Carlos, desde el mundo de las plataformas, ¿cómo la gestionáis para que no haya precisamente tanto ruido en el momento en el que el usuario está queriendo entrar en la plataforma y consumir? Yo hablaba ¿no? al principio de esta noche transmediática, de una noche cualquiera, ¿no? de plataforma a plataforma. No sé si desde el mundo de la plataforma esto cómo lo gestionáis. Como Carlos empezó hablando de un dios añorado, digámoslo así, que es Messi, yo seguiré con otra figura añorada, en este caso por algunos, no por todos, que es la reina Isabel II de Inglaterra. Que, ya que nos ponemos a poner efemérides extrañas, en el año 2000 la reina Isabel II inauguró, o dio por inaugurado, el Millennium Bridge, que si ustedes conocerán es un puente estupendo que ha envejecido de aquella manera, en Londres, construido por Norman Foster y su grupo de arquitectos. Cuando la reina acabó de cruzar el Millennium Bridge, acabó de cruzar y dijo, se me había mareado un poco, no por falta de azúcar ni exceso de ginebra, sino porque decía que el puente se movía. Entonces, pues compañeros, el puente se mueve. Cruzó gente, entonces efectivamente el puente se movía. Entonces decidieron que tenían que cerrar el puente. Entonces Norman Foster reunió a su grupo de arquitectos y dijo, algo hemos hecho mal. Efectivamente, ese algo que hicieron mal
es que no tuvieron en cuenta cómo se comportaba la gente junta cruzando un puente. Es decir, hicieron un puente muy bonito sin tener en cuenta cómo se comportaba la gente. Ese puente muy bonito sin tener en cuenta cómo se comportaban los espectadores es lo que hicieron las plataformas en este país durante los primeros 10 años de la transición, digámoslo así, digital, a la que hacía referencia Carlos, ¿no? Si hablamos del año 2005 a 2015, o ese 2006, 2016, esos 10 primeros años, fueron los años en los que nos empeñamos, muchos que hacíamos plataformas, a decirle a los espectadores cómo tenían que ver películas en su casa, cuando al final los espectadores eran quienes decidían cómo querían ver películas. En consecuencia del término infoxicación está otro que a mí me parece tan doloroso, dañino, y que yo soy el primero que lo utilizo, por tanto me da culpa y quizá lo acabe utilizando en esta charla de hoy, que es el contenido. Hemos pasado a hablar de películas y series a contenido. O sea, esa es la denigración última de la obra de arte, obra cultural, obra de entretenimiento. Ya no son obras, sino son calorías. Hemos hablado de esto, ¿no? Ya no es el trabajo de muchos, sino es el alimento de mi noche o de mi tarde. Y en esa intoxicación de contenido, uno ha pasado de ser cinéfilo a ser cinéfago. Ya no vemos por disfrutar de ver, sino devoramos. Es esa idea de, a veces, para los más jóvenes del lugar, de la barra libre, para otros lo del menú de degustación es comer, 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 por decir que he comido, y al final acabas tan harto, hastiado. Cuando se pusieron de moda los maridajes, ¿se acordarán ustedes de los maridajes? Esa idea peregrina de algunos sommeliers que querían sacarnos mucho dinero en restaurantes y acabábamos borrachos y llenos, pero decíamos que habíamos hecho este viaje. Esto pasa con el cine hoy en día. Y esto pasa con el cine y nos pasa a todos, a muchos, no solo los que trabajamos en el cine, sino los que somos espectadores tradicionales. Y espectadores tradicionales significaba aquel que iba 1 o 2 veces a la semana a una sala de cine, con o sin amigas, o amigos, o pareja, y en casa veía 1 o 2 películas. Yo tengo una madre que tiene 79 años y diariamente hacemos FaceTime. Entonces, claro, en Filmin estrenamos series el martes. Cuando yo el martes a las 8:30, 9 de la noche, hago el FaceTime con mi madre y digo, mamá, hem estrenat, no sé, La Lección. Y su respuesta es, ya la he visto. No, ya he visto el primer episodio, no, ya he visto la serie entera. O sea, mi madre, digamos que es la primera fan del binge watching, o sea, de esa idea de ver enteras las series del mundo. Y eso sucede cada vez más. Ante esta situación de cinefagia tenemos diferentes problemáticas. Una, y lo decía Adriana, ¿no? Adriana, el tema de, en Filmin tenemos cine clásico, cine moderno, cine premiado, series. No lo convertí en un publireportaje porque podría hablar de Filmin o de las demás. Todos tenemos mucho y para casi todos es demasiado. Y entonces lo que nos suele pasar a casi todos es esa idea de síndrome de turista en gran museo, en la que nosotros llegamos a un museo y decimos, uy, Louvre, Prado, tengo 4 plantas por ver y acabo, lo que seguro que tengo que ver es la Vittorio Samotracia y la Mona Lisa. Entonces ya he hecho el check, y a partir de aquí veo que sigo viendo. Y en ese territorio es donde se mueven muchas plataformas. En la idea de decir, tengo que ver aquello que me han dicho que debo ver y a partir de ahí, ¿tengo energías para llegar a la cuarta planta del Louvre? ¿Qué hago para llegar hasta allí? ¿Y qué tengo que ver, si es un Jericho, un Poussin o lo que sea, en esa cuarta planta? Y ese es un dilema que tenemos aquellos que programamos plataformas, editores y también ingenieros, porque al final algunos han resuelto este dilema del espectador con la abundancia, este síndrome de turista en gran museo, a partir de un concepto que muchos de ustedes conocerán, que es el algoritmo. El algoritmo nos dice que si nos gusta Meg Ryan, de Meg Ryan pasaremos a Julia Roberts, de Julia Roberts pasaremos no sé, a La Nalda y de ahí pasaremos a Häagen-Dazs. Y viviremos en una comedia romántica permanente. El algoritmo lo que hace es caja de resonancia de aquello que nos gusta. Nos recuerda aquello que nos gusta y nos va una y otra vez recordando una y otra vez el mismo tipo de películas. Pero el algoritmo no nos genera conflicto con aquello que vemos, no nos cuestiona aquello que vemos y no nos sugiere cosas que no esperamos ver. Y creo que como espectadores, también como lectores, lo que nos gusta es descubrir cosas nuevas. ¿Verdad que cuando ustedes van de viaje o cuando les gusta compartir, ay, mira, es que he descubierto un restaurante que nadie conocía pero es maravilloso? O mira este libro que es estupendo, que no sé qué. La capacidad de descubrimiento, de empoderamiento, por tanto, del espectador como prescriptor de obra, es algo que está cada vez más cuestionado. ¿Por qué? Porque llegamos a las plataformas resabiados. Porque la cantidad de información que vemos en Internet hace que estemos condicionados frente a aquello que veamos. Y en Filmin, de alguna manera, lo que intentamos trabajar, es decir, o dar el poder al espectador, porque es el espectador, al fin y al cabo, quien acaba descubriendo muchas de las obras de nuestro catálogo que no conocía absolutamente de nada. Ni directores, ni actores,
premios. Todo el mundo gana premios. A mí el premio es una cosa que, en fin, hay tantos festivales en el mundo que si no has ganado un premio, pues mal vas, y si no, al final casi te lo inventas, diríamos aquel. Pero la idea de poder descubrir y, por tanto, poder recomendar esa obra a amigos y a compañeros es algo que en estos tiempos de abundancia tiene cada vez más valor. Y creo que son los elementos más claros. Otro elemento que creo que es definitorio de esa sociedad infoxicada, a la que, utilizando el palabra que hace como de leitmotiv esta tarde, es la impaciencia. La impaciencia, y no es generacional, no solo dices, no, es que los chavales jóvenes hoy son impacientes, no. La impaciencia puede estar en alguien de 70, como en alguien de 15, como en alguien de 45, como tengo yo. La impaciencia significa que cuando estás en casa, eso no significa que, no, es que hoy en día solo queremos ver obras cortas, eso es falso. Es mentira, estamos horas y horas viendo series de televisión. Yo el día que salga The Crown, veré The Crown entera, y es una plataforma de competencia, no saldré de casa, cortaré mis relaciones sociales para poder ver The Crown entera. Y me pongo en primera persona, pero es algo que estoy seguro que muchos de ustedes han hecho. No solo con la ficción, también con la serie, con los documentales o con los informativos. Por tanto, no es una cuestión de ver obras cortas. Es una cuestión de qué te exigen esas obras a ti como espectador. En ese dilema, la impaciencia para mí es la falta de capacidad de sacrificio y de atención que tienes en casa frente al que tienes en la sala de cine. Cuando en la sala de cine dicen, no, es que peor, como en la sala de cine no se ve ninguna película en ninguna parte, digo, bueno, puede ser. Si tiene la suerte usted de tener una sala de cine cerca de su casa, estupendo. Si usted vive en un pueblo del interior donde no hay sala de cine y donde no se proyectan esas películas, pues mal vamos, porque a lo mejor no tiene el placer o el honor de poder verlas. Pues bien, es verdad que en una sala de cine se ven las películas como en ningún otro lado, pero no es por el tamaño de la pantalla, sino es por nuestra relación con la pantalla. Cuando nosotros vamos a una sala de cine, en general, decidimos que nuestra fidelidad con aquello que pone en la pantalla es casi total. Es decir, el móvil no lo miramos. No miramos el de al lado más que en algún momento determinado, si queremos seducir o ser seducidos, o si queremos coger la bolsa de palomitas, pero en general prestamos atención a la película. En casa no. En casa tenemos 18 focos de atención gritándonos a la vez, míranos. Y hay películas que pueden, o series que pueden competir con ese coro de focos de atención gritándonos, míranos. Pero hay otras que no. Hay otras que nos exigen atención permanente, que nos demandan estar pendientes de aquello que sucede. Porque aquello que sucede no es peripecia. Posiblemente sea algo que requiera pues, un trabajo, un esfuerzo, una reflexión. Y esas son las obras que más dificultad tienen para ser vistas en casa. Y esas obras son las que hoy se están planteando cuál es su sentido en un entorno donde casi todo el visionado pasa por ser doméstico. Digo doméstico en casa, uno puede tener el móvil, pero en general pues, se ve en casa. Yo les diré que el 80% de la gente que empieza a ver una película en Filmin la acaba. No sé cuántos se quedan dormidos por el camino, pero la realidad es que la acaban. Por tanto, eso es cierta ley de fidelización frente a, por ejemplo, que el 25% de usuarios que empiezan una canción en Spotify, el 25%, al cabo de 4 segundos cambian de canción. No ha llegado Madonna y su primer gallo, que ha habido un cambio de canción directamente. Eso es el nivel de infidelidad o de promiscuidad del oyente de Spotify frente a aquello que escucha. Aún así, el reto de la gente del cine es múltiple. Uno, el del creador frente al nuevo tipo de mirada de espectador. Dos, el del distribuidor en un entorno, y ustedes lo sabrán, en el que hemos pasado de pagar 7, 8, 9 euros por ver una película a pagar 7, 8, 9 euros por tener 15.000 películas. Y esto, en fin, no hace falta hacer muchas clases de economía para saber que a corto plazo lo sostienen las burbujas, a largo plazo lo sostienen los psicólogos. Entonces es un poco lo que puede suceder con la industria del cine en este momento. Y en este entorno de síndrome de turista en gran museo y de abundancia, lo que nos queda a muchos son los prescriptores. Y prescriptores pueden ser nuestros amigos, nuestros compañeros, los críticos, si aún quedan, de cine que nos creamos, pero también lo son los festivales y lo son las marcas. Muchos de ustedes seguro que van al Verdi o al Renoir o compran un libro de acantilado, de anagrama, porque eso les transmite cierta confianza. El trabajo que al menos hemos intentado hacer nosotros en esos 15 años que hablábamos antes, porque nacimos, o sea, la gestación llegó hace 16, pero nacimos, o sea, fuimos paridos hace 15, por tanto es el 15 aniversario, viene terminado por la importancia de la marca. Y aquí seguro que
Pues María Jesús hablará también todo el tema de cómo es importante generar fidelidad en los usuarios a partir de ciertas marcas reconocidas, ¿no? Y creo que esos elementos son los que vale la pena hablar de ellos. Hay otro elemento que, por ejemplo, también comparto con ustedes, y a mí me parece sorprendente, es el tema de los doblajes y la versión original. Se ha dicho siempre, ¿no? No, es que en algunos casos, ¿no? El doblaje es un horror, el doblaje destroza las películas o las series. Pues bien, el 70% del público que ve obras en Filmin lo ve doblado. Y estoy hablando de Filmin, ya no me pongo a hablar de las compañías, de las plataformas más generalistas, donde posiblemente ese porcentaje es mayor. Y que lo vean doblado no es nada malo. Yo lo entiendo, en casa, pues al final los subtítulos, tienes la vista cansada, no quieres leer, y sobre todo hay películas o series, si son en idiomas que conoces, inglés, francés, italiano quizá, no incomodan tanto. Cuando hablamos de series noruegas, suecas o danesas, uno puede hacer un máster en danés, pero en general uno prefiere un doblaje al castellano o al catalán y verlo así. Y eso es uno de los elementos que también creemos que vale la pena analizar. Bueno, son muchos temas y creo que he abierto bastantes melones. Has abierto bastantes melones. No sé todo esto cómo se traduce en el mundo del podcast. Tú has hablado de concentración y hemos dicho que nuestra dieta mediática es fragmentada y creo que también es fragmentada nuestra capacidad de atención. No sé si el podcast es un poco este oasis en medio del desierto donde encontrar un sitio donde sí que nuestra concentración cambia por el hecho de escuchar, la importancia de la voz, ¿no? Sí, sí, la verdad es que hay muchos melones que ha abierto Jaume y estaba pensando, ¿no? en la importancia del lenguaje. El lenguaje nunca es inocente y cuando comenzamos a incorporar el lenguaje del ámbito puramente económico a industrias culturales, yo creo que empezamos a tener algunos problemas, ¿no? Él hablaba del contenido como algo que tiene que llenar un continente, que serían unas plataformas que casi da igual cuál sea ese contenido. Hablamos de consumir series o películas en vez de no sé, disfrutarlas, escuchar en vez de... He consumido un podcast. Hablamos de invertir tiempo también, como capitalizando. Es cierto que la economía de la atención es así. No lo hemos hablado, no lo ha mencionado explícitamente Jaume, pero yo creo que otra de las figuras que está desapareciendo y está siendo sustituida por la de creador es la del autor. En todos los ámbitos, en el cine, en la literatura o en el mundo sonoro del que yo les hablaré ahora. Y me parece que toda esa especie de capitalismo que estamos... que Nick Sniczek, ¿no? llama este capitalismo de plataformas, como todo está siendo cuantificado constantemente, nos aleja probablemente de los elementos más diferenciales que tiene la cultura, que es la de emocionarse y la de transformarse, de salir alguien distinto después de ver una peli de David Lynch, por ejemplo, ¿no? o de leer un libro de Kensaguro Oe, por ejemplo, ¿no? Claro, yo soy, iba a decir hija, pero en verdad soy nieta de la radio. Veo aquí a muchas personas que yo creo que para ellas la radio significó en su momento lo que ahora puede significar Netflix, Filmin, HBO o todas estas plataformas, que es más o menos el centro de los hogares, ¿no? Uno, si ve fotografías de hace un tiempo, cuando todavía no existía la televisión o las pantallas, el centro del hogar lo ocupaban las radios, radios gigantes, y toda la familia escuchaba al mismo tiempo y escuchaban cosas extraordinarias. Hay una película estupenda de Radio Days de Woody Allen donde explica también ese momento efervescente de por ejemplo, aquí en España tuvimos a Lucecita, las radionovelas, los teatros del aire, todos esos grandes relatos que se contaban al oído, ¿no? Ahora estamos viendo una evolución de todo eso a través del formato podcast y del audio. El audio sería una especie de hijo híbrido entre la radio y la tecnología, ¿no? Y el podcast en concreto, además, añade el elemento de la escucha bajo demanda, es decir,
cuando nosotros queramos y como nosotros queramos. Es muy curioso que esta eclosión del mundo del podcast y del audio que estamos viviendo, y les hablo de eclosión y auge absoluto después de, por ejemplo, el fin de semana pasado, que por primera vez un podcast que nosotros tenemos en Podium, que se llama Estirando el Chicle, de 2 cómicas jóvenes, llenara el Withing Center con 12.000 personas, otras 16.000 lo vieran en streaming. Han estado en 52 teatros en el último año con más de 50.000 personas. Es un auténtico fenómeno de masas. O como mañana, por ejemplo, se va a estrenar en Movistar una serie de televisión inspirada en un podcast de ficción, que es lo más parecido a como si evolucionaran las radionovelas, ¿no? Como si Lucecita o la saga de los Porretas pasado mañana se convirtiera en una serie para filming. Tenemos que ver la idea, que los derechos son de la SER. Todo eso es un poco del mundo del que yo me estoy encargando ahora, ¿no? Yo, como les digo, soy nieta de la radio porque yo empecé a amar la radio y lo sigo haciendo gracias a mi abuela. Mi abuela tiene 83 años, va a cumplir 84 a finales de octubre. Ella lo primero que hace cuando se levanta es encender la radio y luego se lleva uno de esos transistores pequeñitos que hay debajo de la cama y usted también, ¿verdad? Y la radio, en los momentos más oscuros, y desgraciadamente últimamente la verdad es que estamos coleccionando unos cuantos, pandemia, guerras, sigue siendo un gran refugio, ¿no? Uno de los grandes retos que tenemos los medios de comunicación, yo pertenezco a, bueno, no pertenezco, trabajo para el Grupo Prisa, que tenemos medios como la cadena SER, los 40 principales, el diario El País, en fin, medios y marcas, digamos, tradicionales, algunas de ellas casi centenarias. En el año 2024 la cadena SER va a cumplir 100 años de existencia, ¿no? Es cómo podemos hacer evolucionar todo eso, ¿no? Una de las cosas que le dicen a mis jefes y a mí misma es, perdón por la expresión, pero es así, los oyentes de la radio se nos están muriendo, literalmente. ¿Cómo hacemos para rejuvenecer las audiencias? ¿Cómo hacemos para que en un mundo infoxicado de pantallas haya espacio también para lo sonoro, ¿no? Y ahí es donde entra el mundo del podcast. Yo creo que grandes hechos yo diría de nuestra humanidad han tenido el acto de escuchar y la voz como protagonista, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en La Guerra de los Mundos de Orson Welles, que nosotros hicimos una adaptación en un podcast que se llama Guerra 3, ¿no? Cuando ese relato en la radio de Orson Welles decía: en el centro de la ciudad está ahora mismo aterrizando una nave con alienígenas. Y la gente, como lo escuchaba en su radio, pensaba que era verdad, porque la credibilidad de la radio era absoluta. Y ahora, dentro de el mundo cada vez más convulso y sobre todo polarizado políticamente, de entre todos los medios de comunicación, la radio sigue siendo, como sector, no solamente la SER, uno de los medios más creíbles. El otro día, por ejemplo, leyendo un poemario de Anne Carson, La belleza del marido, comentaba una anécdota de la que yo no tenía idea, y es que cuando sucedió la bomba de Hiroshima, el emperador de Japón dio un mensaje por la radio, ¿no? Y claro, era la primera vez que el emperador de Japón tenía voz, y si tenía voz significaba que era humano, pero para muchísima gente ese señor era absolutamente Dios, ¿no? Entonces recoge Anne Carson, a través de un relato de OE, cómo la gente por la calle iba llorando, escuchando, porque decían: este hombre no es verdad lo que nos han dicho, ¿no? Yo en la cadena SER, que llevo trabajando casi 7 años, pude conocer, nada más llegar, al hombre, al señor, al técnico que dejó encendida la radio en el Congreso de los Diputados en la famosa noche de los transistores, que para mí era como conocer a Messi. O sea, para mí era, claro, porque la pericia de ese señor
cambió la historia de nuestro país. Y yo todavía se me pone la piel de gallina de pensar que eso es historia de la radio, pero es historia de nuestro país y diría que de buena parte de Europa, ¿no? Y lo último, lo más reciente, el grado de cobertura de la muerte de Isabel II, cómo la BBC ha hecho algo que siempre hace extraordinariamente bien, ¿no? Y cómo hace 2 años, por ejemplo, la BBC, la radio televisión en el Reino Unido, hizo 2 cambios esenciales nuevamente con el lenguaje como protagonista, ¿no? Cambió el BBC Radio por BBC Audio, entendiendo que el audio es un concepto más ancho, donde no solo cabe la radio, sino cabe el audio, la escucha a través de Internet y otros muchos formatos, y cambió BBC Televisión por BBC Screen, por BBC pantalla, porque no necesariamente necesitas tener un televisor para ver formatos audiovisuales, ¿no? Bueno, con todo eso yo creo que en los últimos años ha habido un punto de inflexión para el mundo del audio que ha sido la pandemia, ¿no? La pandemia, bueno, creo que, en fin, ha sido un antes y un después para muchos de nosotros. Se ha vivido una aceleración digital extraordinaria. Y si bien es cierto que al principio del aislamiento, de cuando estábamos en casa, y eso Jaume yo creo que lo podrá decir todavía mejor, hubo un auge extraordinario de las plataformas audiovisuales, porque prácticamente no tenías muchas más cosas que hacer que estar viendo series. Es verdad que conforme pasó el tiempo, hubo una cierta fatiga de esas pantallas y hubo una necesidad de conectar con nosotros mismos. Y la mejor forma, pasen 100 años de la Guerra de los Mundos, el emperador japonés, sigue siendo escuchar. Y la voz, no hay nada más ancestral que escuchar una voz. Es que cuando nosotros estamos en la barriga de nuestra madre, antes que ver, lo primero que hacemos es escuchar, ¿no? Y empezamos a volver a escuchar la radio y el mundo del podcast, ¿no? El mundo del podcast, piensen que prácticamente cualquiera puede ser el narrador de su propia historia. Hay una gran democratización del formato de la radio a través del podcast. Eso tiene cosas estupendas, como esta que les he contado, de 2 chicas jóvenes que empezaron grabando un podcast en su casa durante la pandemia, que nadie les conocía. 2 años después han llenado un teatro con 12.000 personas. Y luego hay cosas peligrosas, y es que cualquiera puede decir cualquier cosa, y a veces las plataformas de audio no tienen una curaduría especialmente interesante, por ejemplo, en todo el mundo de las fake news. Este auge, además, ha estado especialmente propiciado por el uso, yo diría que prácticamente, sobre todo en una franja de edad masificado, de los auriculares. Hemos vivido una gran diferencia entre la escucha colectiva de la radio, incluso la escucha en familia, donde se sentaban a escuchar la novela, a la escucha completamente individual. Ustedes van andando por la calle y van viendo burbujas sonoras, gente que va escuchando o bien música, o la radio, o podcast. El consumo de podcast, a diferencia de la radio, es un consumo personal, íntimo y atento, en primer plano. La radio siempre ha sido, como dice Iñaki Gabilondo, al que fue el otro Messi al que conocí, es la banda sonora de tu vida, ¿no? Está siempre ahí. Y cuando tú quieres prestarle atención, yo siempre he visto a mi abuela, cuando yo sabía lo que le interesaba, porque iba y subía el volumen siempre, ¿no? Digo, está interesada en esto. Y luego ya lo bajaba y hacía sus cosas, ¿no? Es como ese rum rum que había ahí siempre. Pues los auriculares se están convirtiendo en un fenómeno extraordinario, complemento de moda. Hay auriculares ahora mismo, los últimos de Apple, creo que valen 650 €, tienen audio espacial, te hablan por todos los sitios. Incluso, y esa es una prueba que hago a menudo, cuando yo quiero saber si un podcast es bueno o no, me pongo los auriculares de Renfe. Si se escucha bien, perdón si hay alguien de Renfe, pero si se escucha bien con los auriculares de Renfe es que hemos hecho un buen trabajo. Y ese es un poco el mundo que estamos viviendo, que efectivamente el audio se está plataformizando
y muchas de las plataformas se están audificando. Google ha lanzado YouTube Podcast, Spotify empezó con la música, pero ahora está con los podcasts, Amazon Music está invirtiendo en podcasts, Podimo, en fin, hay un montón de plataformas ahora mismo que están invirtiendo también en esta burbuja que está comenzando también a emerger del audio, y yo creo que ahí los medios de comunicación, si queremos mantener nuestro papel de prescriptores, de mediadores en el complejísimo ecosistema informativo y de entretenimiento del siglo XXI, hemos de ser capaces de abrirnos a nuevas voces, ¿no? Y es maravilloso escuchar para mí a Àngels Barceló, hay otras voces que no me seducen tanto, pero es maravilloso escuchar a los grandes maestros de la radio, pero también es maravilloso escuchar a unos chicos que se juntan para hablar de, no sé, historia, a dos chicas que se juntan para hablar de arte barroco, a otros que se juntan para hablar de mascotas porque es lo que le gusta, ¿no? Entonces, yo creo en la convivencia de ambos modelos. Yo no creo, y es una pregunta que me hacen muy a menudo, y si luego hay preguntas ya os las respondo, el podcast no va a matar a la estrella de la radio nunca. La radio yo creo que es eterna, va a cumplir 100 años y yo creo que va a cumplir 200, aunque yo no lo vea. Simplemente evoluciona, y como explica muy bien Carlos en todos sus medios, se trata de la ecología de los medios, ¿no? De cómo cambian, de cómo se van transmutando y de cómo se transforman. Pero yo creo que el placer de escuchar una buena historia, eso es algo que nunca va a cambiar. Hay una última anécdota que, por volver a mi abuela, pues yo estaría hablando de mi abuela toda la tarde. Cuando nosotros sacamos el podcast del Gran Apagón, fue uno de los grandes éxitos que hemos tenido. El podcast del Gran Apagón es una historia sonora de ficción que explica qué pasaría en el mundo si nos quedáramos sin electricidad, que está basada en informes reales. Bueno, en Cuba ayer o antes de ayer han estado sin luz, ¿no? Entonces, mi abuela en verano se va a una residencia y ese verano había fútbol o olimpiadas o todo junto, entonces la radio del deporte no le gusta nada, y le dije, ya, tengo esto para ti, tú escúchatelo. Digo, tú piensa que esto es como las radionovelas que tú escuchabas. Se lo puse en un MP3 y ella escuchó los 8 episodios. Y cuando fuimos a recogerla en verano me dijo, nena, es que lo he escuchado, se lo he pasado a mis amigas, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a casa? ¿Vamos a por agua? Ella se había creído que todo eso era verdad, ¿no? Y yo ahí me di cuenta que realmente, bueno, no hay tantísimas cosas que hayan cambiado desde aquella guerra de los mundos hasta ese verano del 2016 en que mi abuela y sus amigas de verdad pensaron que el mundo se acababa, ¿no? Eso en 2016, en 2023 igual es verdad, porque como van las cosas. Y eso es un poco el mundo del audio en el que estamos. Hace poco leía una frase de Jorge Carrión, que me consta que es colega vuestro, que decía, en un mundo donde todos son bytes, donde todo está codificado, la importancia de lo corpóreo que tiene la voz. Yo siento cierta nostalgia porque yo soy medievalista, soy un poco una intrusa aquí en el medio, donde la voz y la oralidad tienen un peso importantísimo en la construcción del relato, ¿no? La cultura nace con la voz, con la capacidad de narrar. Tú has mencionado el concepto de ecología de los medios, de narrativas transmediáticas, de la figura del prosumidor. No sé si, Carlos, podrías situarnos un poco más en este conceptos que a muchos se nos escapan un poco de... Sí, el hecho de que bueno, en el ecosistema de medios hay mucho más medios, hay mucha más gente produciendo contenidos. El hecho de sacar una foto y subirla a una red social, ya estamos generando contenido, o estamos comentando algo, o ya le damos un me gusta a algo, ya estamos interviniendo en esta realidad mediática. Son todos fenómenos muy nuevos. Se habla mucho en el ámbito académico, digamos, de esto de los que son contenidos generados por usuarios, que ya no es el contenido tradicional hecho por un profesional, por ejemplo, sino que, bueno,
cualquier ciudadano o ciudadana hoy puede subir una foto, compartirla o un audio, lo que sea. Claro, y esto yo he dirigido tesis doctorales sobre esto, hay una fase que es la de la progresiva profesionalización, porque mucha gente que hoy está haciendo contenido, series, programas de televisión o podcast, comenzaron generando contenido de usuarios, diríamos, en términos académicos. Y poco a poco vieron que, bueno, se convirtió ya en una opción profesional de vida y ya bueno, se ha dado todo un proceso, mucha gente, bueno, y, por ejemplo, el mundo de Las sombras de Grey nació como una fanfiction, era una historia escrita por una mujer joven que se había inspirado en la saga de Crepúsculo, de los vampiros, y le había hecho esta historia. Después, bueno, se convirtió en un producto profesional, digamos, con mucho éxito, novelas, cine y no sé si hay videojuegos de Las sombras de Grey, y merchandising mucho. Y hay muchos mundos narrativos, historias, por ejemplo, la otra de la del marciano, cuando a Matt Damon lo dejan abandonado en Marte, eso nació en un blog, después pasó una novela, se hizo la película y antes después seguramente harán un videojuego. Y esta es como un mundo poroso, ¿no? Esta cosa que antes a lo mejor uno hacía en la intimidad, ahora en cualquier momento puede dar el salto y convertirse en un producto exitoso, y la industria está muy atenta a estas cosas, ¿no? Porque si una productora comercial de audiovisual, antes que arriesgar a lo mejor en un autor, un director o una directora nueva, prefiere agarrar algo que ya está circulando en las redes y un poco, desde el punto de vista de la empresa, reduce el riesgo que implicaría invertir en una nueva producción, ¿no? De una persona que a lo mejor es desconocida. En ese sentido yo creo que hay todo un ida y vuelta, ¿no? Entre el mundo de la producción amateur y el mundo profesional. Empieza a haber más, como dije antes, porosidad, ¿no? Respecto al fenómeno transmedia, es algo que existió siempre, ¿no? Walt Disney hacía transmedia. Él arrancó con los dibujos animados, de ahí pasó al cine, después pasó a hacer los parques de atracciones, empezó a sacar videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no estaba el concepto de transmedia en esa época. Hoy sabemos que lo que hacía Walt Disney era transmedia. Pero hoy esto está a la orden del día. Yo creo que no hay empresa de comunicación que no tenga el chip, ya esté pensando en hacer algo transmedia. Como decía antes María Jesús, ahora mañana se estrena una serie inspirada en un podcast y pasado mañana va a salir una película, como toda la vida fue, inspirada en una novela, o un cómic se va a convertir en podcast, y yo creo que eso, bueno, es parte de la dinámica de este ecosistema mediático. Tiene que ver con los modelos de negocios también, ¿no? Esto fue siempre así, cuando algo funciona, siempre se trataba de colocar, traducir, adaptar a otros medios, a otras plataformas. Pero ahora esto yo creo que es más estratégico, ¿no? Ya cualquier producción, ya yo lo veo en la universidad y estamos haciendo un documental, pero vamos a hacer una web y vamos a hacer alguna cosa. O sea que ya la gente empieza a pensar en transmedia. La nueva generación de profesionales ya... habrá gente que se ven a sí mismo como artistas del cómic o del cine o del podcast, pero en general yo creo que ya empiezan a pensar más que producir para un único medio, a lo mejor crear mundos narrativos, diríamos, ¿no? Que después ese mundo narrativo, una parte se expresa en una serie de televisión, otra parte en el cine, otra parte en formatos audio. En ese sentido yo creo que hay una nueva generación ya de gente muy jovencita, pero que ya vienen con el chip transmedia ya instalado, ¿no? Sí, siguiendo por lo que dice Carlos, hay algo de... hoy rodar es más barato que nunca. Rodar, montar, distribuir es más barato que nunca. Antes, para distribuir, y antes digo, a principios de los 80, para distribuir una obra, un largometraje que hiciese yo con 4 amigos aquí en Passeig Sant Joan, pues tendría que tener la connivencia de alguna sala de cine, la generosidad posiblemente de alguna mecenas que puede ser para financiar esa obra, y acabaré llegando quizá a un videoclub con una copia hecha por mí, con mucha dificultad si es de mi barrio. Hoy esto se ha multiplicado y exponencialmente es mucho más sencillo llegar a mucha más gente. ¿Qué sucede? Que no estoy solo, yo en el campo de creación, y en ese entorno el éxito es excepción, el fracaso es la norma. Y lo que uno debe gestionar es esa especie de fracaso colectivo a nivel de creación. Y hacer un podcast es relativamente barato hoy. Y hacer una película es razonablemente barato, pero no es tan barato. No es tan barato en dinero, no es tan barato en tiempo y no es tan barato en la gente a la que tienes que convencer, seducir o estafar para que acabe compartiendo contigo ese momento de hacer la película. Y estamos en un país en el que se ruedan más de 190 películas al año.
52 semanas, imagínense ustedes viendo 4 películas españolas a la semana. No les arriendo las ganancias ni los paracetamoles para poder enfrentarse a ese reto. Y en ese entorno de abundancia no solo es la abundancia del espectador, sino también de la producción. Y eso no tiene un freno claro, no le puede decir a usted a un creador, no, pues no dirija. Claro, si encuentro los mecanismos yo lo haré. Pero estamos en ese momento en que sí que todo el mundo puede llegar a una plataforma. La cuestión es cuánto público encontrarás en esa plataforma y qué complicidad encontrarás en esa plataforma para hacer de lo tuyo lo de los demás a través de una campaña de comunicación y marketing más o menos generosa, digámoslo así. Aunque esas campañas también son más baratas hoy de lo que eran hace 20 30 años. No hablaremos ahora de marketing, pero también lo era. Y en ese entorno de abundancia, uno de los refugios más claros que hay es la droga legal que más dinero mueve en el mundo, que es la nostalgia. Entonces, ante la duda, miremos para atrás. Entonces, uno puede ver la cantidad de obras que se estrenan agarrándose, abrazando algún elemento que he hecho atrás. Puede ser el remake, el reboot, la secuela, inspirada en el baile de Dirty Dancing, con el extra de Goonies o el espíritu de la escopeta nacional, lo que sea. Pero esos son elementos que a uno le pueden permitir llamar la atención a una película, porque al final casi todo se debate entre nostalgia y novedad. Entre lo que ya he visto y quiero volver a ver, o entre aquello que me dicen que tengo que ver. Y en medio quedan muy pocas cosas, y es lo que tenemos más capacidad de explorar. Y en ese terreno hay dos elementos que también quería destacar y que me olvidé hablar antes en la introducción, en la presentación. Uno es lo poco que nos duran las obras en la mente. Duran casi menos que un helado en cucurucho, ¿no? Es esa idea de los que estamos en redes, quizá algunos demasiado tiempo, y hablo por mí, vemos que cada semana se estrena la mejor serie del año, la mejor película del año y también la peor película del año. Al final se estrena la mejor y la peor película del año cada semana. Entonces llega un momento en que uno no puede gestionar tanta hipérbole, ¿no? Es como decir, tome, usted que aquí es esto, y al final entras en descrédito porque dices, bueno, no me puedo creer que todo sea maravilloso. Si ustedes han ido a Londres, se acordarán que cuando uno baja por el metro de Londres, todos son carteles musicales con 5 estrellas. Claro, primero dices, pues ¿qué nivel de excelencia hay en Londres en los musicales? Después cuando uno va a ver ese musical, dices, pues a lo mejor merece 1,5, porque digamos que es una producción bastante cuestionable. Pero Pues, esto viene de la faja de los libros. Exacto. El mejor libro, ¿no? Pero solo por la crítica buena, solo ponen la buena. En plan, las 5 críticas tibias del New Yorker, esas las obviamos para hacer que alguien se repiense el comprar un libro. Pero claro, en Internet al final muchas veces queda esa idea de hipérbole y cada vez mayor. Es la serie del año, dices, bueno, pues la serie de la década. ¿Por qué? Porque en pocos caracteres uno tiende a resumir. ¿Y cómo resume? Gritando. Gritando en el insulto, gritando en el elogio o en la crítica, ¿no? Y ahí no hay desarrollo de reflexión. Y ese es un espacio, por eso yo sigo celebrando la existencia de cineclubs, de espacios donde la gente, cuando acabe de ver una película, les digo que tengo una plataforma, pero que acabe de una película también puede debatir sobre ella. Y es algo que nosotros como plataforma debemos intentar ver cómo poder dar solución de continuidad al elemento del debate. Y el debate no significa mandarnos WhatsApps con los amigos diciendo he visto la nueva serie de filming, qué maravillosa es, sino entrar en otro tipo de debates que amplíen aquello que uno ha visto o le pongan en situación de aquello que va a ver, sea presente, sea actual o sea clásico. Porque si no, al final, y ahora sí acabo lo que tenía que, es a modo de flashback esta presentación, es, si no al final, lo que se reduce la valoración sobre el cine son números. Y el cine casi se parece más al deporte. ¿Qué nota tiene en Film Affinity? ¿Qué nota tiene en IMDb? ¿Cuántas estrellas tiene en la guía del ocio? ¿Cuántas estrellas tiene en La Vanguardia? ¿Cuántos Oscars ha ganado? ¿O cuánto dinero ha hecho? La obra no como obra, sino como número asociado a la obra. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hablar sobre números que sobre arte. Y eso es otra de las reflexiones que también nosotros como plataforma, que tenemos notas de que filming, tenemos notas de sobre, por lo tanto yo estoy diciendo todo lo que no hacemos. Está muy bien, entonces me estoy aplicando las lecciones que tengo que tomar cuando salga de aquí, como de fustigarme, pero que creo que es algo en lo que tenemos que trabajar todos, porque ahí es el momento de decir, quizá vale la pena ver menos, pero ver mejor. Y es un proceso que es individual, es un acto individual, y en el que las plataformas tenemos que contribuir ofreciendo sistemas que puedan hacer que ese visionado tenga complementos. Y complementos puede ser, pues, cuando uno compra algunos libros, pues cómo celebra el prólogo. Las notas a pie de página nunca me han gustado. Y los epílogos depende de cuán cansado esté. Pero esos prólogos que te ubican y te centran, pues son bien agradecidos. O hacer cineclubs de filming
por ejemplo, en centros como este, no sé si alguien nos escucha de la casa, por tanto, aquí me ofrezco. Pero bueno, creo que eso es otro de los caminos que creo que tenemos que ver para desdeportizar, o sea, quitar el elemento deportivo, el elemento de valoración numérica a lo que es una obra de arte, que no es contenido. Bueno, una obra de arte. En algunos casos cultura, en otros entretenimiento, en algunos casos entretiene, en otros incomoda, muy a favor del cine que incomoda, muy cansado de aquellos que dicen, no es que la serie no me ha enganchado, es que a lo mejor una serie no te tiene que enganchar, una serie no es droga, no necesariamente es droga, te puede incomodar, te puede hastiar, te puede provocar, esas también son buenas series y a lo mejor hay series que quieren hacer eso, que quieren poner una posición de incomodidad. Y a veces cuando estamos en casa, yo recuerdo que tenía videoclubs, y acabo, perdonad, que tenía videoclubs y estaba detrás del mostrador, esos típicos días a las 10 de la noche que no venía nadie, estabas hecho polvo y decías, bueno, juega el Barça, hoy Operación Triunfo, vete a saber qué. Y mirabas la caja, habías hecho muy poco dinero y te venía el típico cliente y te decía, no, Jaume, ¿qué hay para ver hoy por la noche? ¿Qué novedad tienes? Y yo miraba y digo, ese cliente solo había visto 5 películas. El videoclub a lo mejor teníamos 9.000. Y digo, pues mire, señor, tenemos 8.995 novedades para usted, esperando las resplandecientes todas ellas. Y él se me queda mirando como si me hubiese quedado con él, diciéndole, a ver, ¿me estás burlando? Y digo, no, a ver, todo lo que usted no ha visto es novedad. O sea, la novedad no significa una película sacada del horno como si fuera una pizza del Domino's. O sea, la novedad es cualquier película que uno no ha visto. Pues bueno, creo que eso también, el dar sentido a que el cine no es algo solo reciente que tiene valor, es lo que tenemos que también trabajar las plataformas. Sí, y de hecho, gran parte de las conversaciones que tenemos con amigos, con compañeros del trabajo, giran en torno a lo que consumimos. Y me gustaría encontrar otra palabra alternativa a consumir contenido. Vemos, sí. De hecho, escuchamos, hemos pasado de ver a consumir. Oler. Oler, exacto. No sé, me gustaría introducir también otra pregunta que más o menos la has medio dibujado en tu intervención. Si crees, y no quiero sonar paternalista, si las plataformas audiovisuales tenéis una responsabilidad pública, si tenemos que educar en el consumo de un ocio responsable, de un ocio saludable, o si estamos paternalizando las audiencias, ¿no? Con estos discursos de que las plataformas tienen que servir para educar o tienen que tener este enfoque social, ¿no? No sé si... Yo no sé, a mí me gustaría que Filmin fomentase el pensamiento crítico y la mirada crítica y no ser paternalista con los suscriptores que podemos tener y no eliminar El último tango en París, ni El nacimiento de una nación, ni El triunfo de la voluntad de la plataforma, por ejemplo, como sí hacen otras plataformas. Creo que eso es un primer paso. El segundo, yo no le diré a un suscriptor, mire usted ha visto 4 o 5 películas al día, porque yo lo hago y puedo escuchar 5 o 6 discos de música clásica, o leo 3 libros y uno puede decir, uno lee 3 libros y es un erudito, ve 4 películas y es un adicto, ¿no? Es esa idea a veces sobre qué nos parece de elevar y el otro en el carácter peyorativo. Pero sí que es importante eso, creo que de alguna manera en un momento donde nos ofendemos a la primera de cambio, creo que está bien que haya plataformas que resistan los embates de los tiempos que vivimos. Y porque de alguna manera en este presente digital creo que tendemos cada vez más a tener pensamientos binarios. O soy de salas, o soy de plataformas, o soy de podcast, o soy de no sé qué. O sea, unos contra otros, lo cual es una cosa bastante ridícula, pero es como que si la sociedad nos obligase a ponernos ahí, en esos ceros y unos que estamos viendo. ¿Cuál es la convivencia entre plataformas audiovisuales y salas de cine a día de hoy? Porque, si no me equivoco, Filmin, uno de los primeros, Renoir estaba un poco detrás, ¿no? de todo esto. Ahora mismo, ¿cuál es la dialéctica? Porque las salas de cine están prácticamente vacías. Bueno, para algunos tendremos la relación de Juan Carlos y Sofía, para otros tendremos la relación de los Rose, pues juntos y distantes. No lo sé, yo creo que al final, yo siempre he pensado, y lo he dicho ahora, o sea, como una sala de cine no se ve en ningún otro lado. El único problema que hay es que las salas de cine, uno, son muy costosas. La pandemia les ha pillado a pie cambiado, significa que en un momento en tendrían que renovar pues, las sillas, la experiencia de usuario, no lo han podido hacer. Y ahora están en una situación donde no te puedes endeudar más porque no debes el dinero que no has pagado los 2 últimos años, el Estado no te va a pagar la refinanciación de la sala y los bancos no te van a dar crédito sin interés para poder rearreglar una sala que se adecue al nuevo tipo de público que tienes. Ya no queremos salas de 300 butacas, queremos salas de 90
y 80, bastan. Y no hace falta que nos sirvan nachos, doritos y sushi. A mí con tal de estar cómodo en una sala y tener una proyección ya está bien. ¿Por qué? Porque si vamos a una sala muy grande y solo somos 10 personas, nos da una sensación de tristeza terrible. Por tanto, lo primero que hace, voy al cine a pasarlo bien, pero ya estoy incómodo porque me siento solo. Y salgo de estar solo en mi casa para estar solo en una sala de cine. Por tanto, la experiencia de soledad continúa y es algo muy desagradable. Y la solución aquí la tienen las salas es complicada. Yo creo que van a desaparecer muchas y creo que las salas sí tienen futuro porque la experiencia la tiene y la tendrá. Nuestra relación con las salas, por ejemplo, en Filming, como plataforma, nosotros distribuimos películas. Este viernes, sin ir más lejos, estrenamos una producción propia nuestra, que es la historia del mayor falsificador de historia del arte que ha habido en España, que se llama Osvaldo Aulestia. Pues viene esa película, que se llama El falsificador, la estrenamos simultáneamente en la plataforma y en salas de cine. En otros casos, hemos estrenado películas en salas de cine que después irán a la plataforma y creo que es un camino que no tiene... hace unos años, digamos, el proceso era muy claro. Era primero salas, después iba en alquiler de videoclub, después iba a la venta directa, después iba a la televisión de pago y después a la televisión en abierto. Todo eso ha cambiado. Y ya no hay un camino claro, un tránsito claro de sala a plataforma. Y eso posiblemente puede perturbar a las salas y quizá confunde a los espectadores. Pero en el momento en que el 70% de la gran producción mundial está en manos de plataformas, Disney, Netflix, Amazon y Warner es HBO, para que nos entendamos, es muy complicado creer que esa gente va a operar por otros intereses que no son los suyos propios. Y los suyos propios son conseguir la mayor cuota de mercado posible en los próximos 2 años para acabar con el competidor o que me compren al precio más caro. Y si eso significa acabar con el 70% de las salas de cine, lo harán. ¿Hay mercado para tantas plataformas audiovisuales o de podcast? Me pongo, disculpa, te robé el... Puedes robar. No, es el término este, ¿no? Que es el homo suscriptor. Claro, en el mundo audiovisual, por supuesto que sí. De hecho, hay multisuscriptores, personas que estamos suscritas a varias plataformas. Y yo el otro día pensaba que son casi como los canales de cuando yo era más pequeña, ¿no? Entonces yo tengo el canal Filming, el canal Netflix, y veo qué es lo que me gusta de cada canal, tampoco es tan distinto. Empieza a haber un mercado de suscriptores, hablo a nivel global, pero a nivel nacional también, de suscriptores a periódicos. Y empiezan las primeras experiencias de plataformas de suscripción de audiolibro y podcast, ¿no? Yo creo que la respuesta es que no. La inflación, si algo nos está diciendo, tú no estás pensando, ay, ¿qué va a ser lo próximo a lo que me voy a suscribir? Más bien estás diciendo, a ver de qué me borro para poder llegar a fin de mes, aunque a lo mejor sean 3 euros, 5 o 6, es algo absolutamente psicológico, ¿no? Es de, oye, yo estoy haciendo algo por ahorrar en este absoluto winter is coming, invierno que los propios medios estamos diciendo, va a ser horrible, entonces, claro, vas metiendo el miedo en el cuerpo y eso va pasando. Yo le escuché o leí una vez a Jaume una cosa que dijo, ¿no? Del mundo de las plataformas. Dijo, las 3 próximas cosas que van a pasar con las plataformas, dijiste adquisición, especialización y extinción, ¿no? Sí, esto es un poco teoría darwinista, ¿no? Pero sobreviviremos los más fuertes, espero estar entre ellos, pero realmente es muy difícil porque, claro, le estás pidiendo a un mismo ciudadano que para que se informe, si quiere informarse bien, no quiere leer las noticias a través de las redes sociales, lo ideal es que se suscriba al menos a 2 periódicos, porque claro, si te estás en uno que es el que tú piensas, nuevamente estamos en esa caja de resonancia. En su tiempo libre, que puede ser audio o vídeo, le estamos diciendo que las obras de mayor calidad tiene que pagar por ellas. Es que es imposible, vamos, yo creo que no, si no pueden pagar el alquiler, en fin. Y luego vamos a eso, buena parte de, al menos en el mundo del audio y del podcast, el oyente medio está entre los 25 y los 45 años.
es gente con situaciones verdaderamente precarias económicamente, ¿no? Va a ser muy difícil que se sigan suscribiendo. Entonces, bueno, la suscripción es uno de los caminos y yo creo que en el mundo audiovisual se ha demostrado, pero que ahora entra, y a eso Jaume nos contará un poco en con qué me quedo, y en el mundo del audio va a ser muy difícil, porque es que llevamos 100 años ofreciendo audio gratis. Es verdad que la tele también, pero hay un componente casi de la radio casi como institución que te cuenta los sucesos que pasa, que está ahí, servicio público, casi incluso las radios privadas, ¿no? Entonces, bueno, hay una anécdota, nosotros tenemos un programa los fines de semana en la SER que se llama A Vivir, que son 2 días, con Javier del Pino, que hace 10 años que lo hace. Este programa, él era corresponsal en Estados Unidos y cuando llegó él ya venía con todo el boom del podcast en la cabeza. Él, una de las cosas que decidió es que no iba a dar la hora, como son las 9:30, las 8:30 en Canarias, ¿no? Él no la iba a dar porque él pensaba en el consumo en diferido y eso era algo que molestaba. Es decir, si tú consumes como podcast mucho tiempo después, pues a ti te da igual la hora a la que has ido, porque tú estás en ese momento, ¿no? Entonces fue muy curioso y él lo cuenta como en el primer fin de semana o el segundo fin de semana, una señora llamó y dijo, oye, este chico que no dice la hora, ¿por qué no dice el que viene de Estados Unidos? Qué raro este chico, ¿no? Si no dice la hora, ¿cómo voy a saber yo cuándo me tengo que tomar la pastilla? Entonces realmente... fijaos hasta qué punto es servicio público, casi sanitario, ¿no? Entonces, bueno, pagar por todo eso va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Es que las plataformas audiovisuales consideraron algo increíble, que la gente pagara, porque veníamos de la época De de la la radio y la piratería. televisión, como decía Homer Simpson, si esto es gratis, ¿no? Internet, ya la web a partir de los 90 nos acostumbró a tener informaciones gratis, matamos a los diarios en papel y realmente las plataformas en eso consiguieron, bueno, recrear un modelo de negocio en un desierto, porque ahí, bueno, yo creo que la web malcrió a toda una generación. Bueno, estamos en un país donde la gente pagaba 60, bueno, paga 60, 70, 80, 90 o 100 euros por ver el fútbol, muchos, los toros alguno y las novedades otros cuantos de Pues cine. Para ver a Messi pagó el doble. Bueno, claro, pues claro, la española francesa, tienes que ver dos. Pero no, es verdad, antes se pagaba por Canal Plus. Ya, es verdad que quizá no eran 10 millones de personas, eran 2,5, pero había 2,5 millones de personas en este país que pagaban una cantidad nada pequeña de dinero mensual, no hablamos de, no estamos hablando de 3 y 4 euros al mes, hablamos de 40 y 50 euros al mes por ver el fútbol y los estrenos que hubiese en cine en ese momento. Tomando la pregunta, la cuestión es, no hay espacio para las plataformas invirtiendo lo que invierten. Estamos hablando de que plataformas están invirtiendo de media, bueno, de media no, algunas 5.000 y otras 12.000 millones de euros en producción al año. ¿Cuántos millones de suscriptores tienes que tener a precio caro para que eso sea rentable? No lo es. Y no lo es ahora porque es la apuesta de me lo quedo todo, todo nada. Y en el todo nada, lo que decíamos, veremos fusiones. Y yo soy optimista en este invierno del descontento que se avecina y que ya estoy un poco cansado de tanto... En fin, es cosa tan infernal que parece que nos vamos a morir todos, ya nos moriremos. Yo se decía el otro día, cuando estaba en una reunión y había una persona que trabaja conmigo, no, es que muy mal, estamos muy mal, es que el invierno, digo, a ver, basta ya. No quiero en la oficina más gente triste. Pues yo cada día digo, un día menos vivos, nos vamos a morir, en un día menos nos vamos a morir, ya todos vamos a morir. ¿Verdad que no repetimos eso? Pues ya estoy ahora, la idea de decir, vamos a intentar obviar la situación espantosa que nos se avecina y pensemos en un entorno donde eso no sea tan dramático como posiblemente lo sea. Digo eso porque en este momento y en estos próximos meses es verdad que las plataformas tienen que acabar viendo quién se queda con quién. Hemos visto la fusión ahora de de Warner con Discovery, la llegada de Showtime, que es una mezcla de Universal, Sky, Showtime, es una mezcla un poco extraña, y vamos a ver qué hay ahí. Y en ese entorno también creo que plataformas como la nuestra tienen sentido por la especialización y también por la proximidad. Y en un entorno donde tu relación como espectador es el de una plataforma global que ni te escucha, ni atiende los días a días, ni hace un especial el día de San Jordi porque hay San Jordi, o le dedica un tributo a Javier Marías
el día que fallece Javier Marías, recordando las películas de las que Marías hablaba en sus ensayos. Bueno, creo que eso es el valor que nos hace diferentes y el valor que nos debe permitir pasar este mar de madera que estamos enfrentando o vamos camino de enfrentar. Es por meterme, pero estaba pensando en cómo determinadas plataformas que están apostando por realities, por pago por publicidad, es que eso es la tele, ¿no? O sea, su gran evolución es volver a lo que es la televisión. Hay un gran directivo de un gran medio de comunicación que ha dicho a ver si al final las plataformas, que eso es otra cosa, ¿no? Hablamos de las plataformas como si fueran todas iguales, cuando hay muchas que lo son y otras que claramente son diferenciales. Probablemente el caso de Filmin es uno de los casos donde más claramente ves esas diferencias, ¿no? Pero es curioso cómo parte de, en mi opinión, absolutamente fallida estrategia de hacer realities para que sean consumidos en un binge watching sin generar, ¿qué es lo interesante de los realities? Que generan conversación, que perduran. Bueno, a mí no me gustan los realities, pero creo que es eso, ¿no? Que sale un personaje y se convierte en meme luego, pero no das tiempo a eso, ¿no? Entonces... El reality es un modelo de broadcasting, era para seguirlo día a día. Cuando nació el Gran Hermano hace 20 años cuando lo lanzaron en el Reino Unido eran 7, 8 medios diferentes, radio, prensa, claro, seguían... Pero sabes que el reality, ahora creo que es Amazon quien quiere... Bueno, en Francia ya ha comprado los derechos de la liga francesa para dar fútbol. Dices, joder, es que esto es televisión. Se está metiendo en los videojuegos. Sí. Ante la caída de usuarios se está yendo hacia el mundo de los videojuegos. Lo que tú decías de que hay diferentes plataformas es así. Netflix vive solo de Netflix. Apple TV tiene una mega empresa de hardware y software detrás, Amazon Prime tiene Amazon, o sea, son empresas que de última, si le vas mal en las plataformas, tienen resto para sostener todo tienen esto, o algo de seguir calderilla. inyectando dinero para mantenerse en vida, a ver quién aguanta hasta el final. Nosotros les tenemos a ustedes, pero las plataformas tenemos pánico a perder el interés del espectador. Pánico porque no sabemos cómo lo podemos recuperar. Y antes hablaba, Carlos, del tema del fútbol o de los realities. ¿Por qué? Porque es muy probable que las plataformas, lo sabemos, no van a ver cada día, no van a entrar cada día, algunos sí lo hacen, cada día en Filmin para ver una película, pero no cada día quiero ver una película o una serie, ¿no? Y por tanto, ¿cómo puedo hacer que ese espectador o cliente, en este caso, no esté tentado de irse a otro lado? Porque si se va a otro lado, a lo mejor ya no vuelve a mi casa. Y esa es la idea de mantener el interés o la atención del cliente espectador, o tenerlo, pues eso, ¿no?, seducido. Y los elementos del reality, los elementos del fútbol lo son. Bueno, no te voy a dar solo películas, no te voy a dar solo series, te voy a dar algo más. Y en ese algo más, yo creo que a veces más es menos. Y que si empiezas a dar paros de ciego, quizá no acabarás desenfocándolo, generando confusión sobre lo que es aquello que estás ofreciendo. Yo creo que el caso de Netflix quizá le funciona muy bien. Yo no tengo tan claro que el camino de los videojuegos vaya a ser el camino más sensato que uno deba tomar, pero ya digo, es su casa, no es la mía. Pero más cosas extrañas veremos en estos momentos. Porque al fin y al cabo hay algo muy curioso, siempre se ha dicho a veces, no. La tecnología, no. Recuerdo cuando salieron las gafas 3D. ¿Se acuerdan ustedes con las gafas 3D? Las gafas 3D iban a cambiar el cine. Yo recuerdo, todo el mundo me decía, no, Jaume, a partir de ahora, filming con gafas con 3D, hay que hacer streaming en 3D, las películas en 3D, vendían clásicos de nuevo en 3D, como si los 3D los hubiese inventado James Cameron en Avatar. Crimen Perfecto de Alfred Hitchcock tenía momentos en 3D. Los Crímenes del Museo de Cera, con Vincent Price, tenía momentos en 3D. Tiburón 2, P.C. Street 2, tenía momentos en 3D. Piraña 3D. Piraña tenía. ¿Saben ustedes por qué el cine en los años 50 hizo las 3 dimensiones? Para competir con la televisión. ¿Por qué lo hizo en los 80? Para competir con el VHS. ¿Por qué hizo en los 2000? Para competir con Internet. El cine, ante cada nuevo enemigo, ha añadido una nueva dimensión, que se ha acabado pues, con la espuma del cabo. Básicamente duraba un poquito, porque las 3D pues, duran lo que duran. Y esa idea de abrazar nuevas tecnologías que van a cambiar nuestra manera de ver películas. Antes hubo las series interactivas. Hubo un episodio de Black Mirror y a partir de ahí 18.000 articulistas diciendo cómo las series iban a cambiar.
Los más viejos del lugar recordaban videojuegos interactivos de los años 90 que jugaba uno y decía, pues no es muy diferente a aquello que pasa ahora, que esto durará lo que durará, porque a nosotros nos gusta que nos cuenten las historias del tirón y seamos espectadores pasivos en cuanto a la lección, activos en cuanto a la interpretación de lo que vemos. Y ese es el reto, seguir encontrando talento que cuente historias que sean relevantes para el público que queremos tener. Y eso es lo más difícil de conseguir. El resto es pirotecnia. Perfecto. Cerramos con un fuego artificial. Exacto. Jo crec que potser hem arribat al moment on si vosaltres voleu fer alguna pregunta, alguna reflexió, preguntar alguna cosa concreta, crec que aquí davant tenim una persona. Con el micro. Ahí viene el micro. Sí, muchas gracias. Felicidades a todos los que han hablado y creo que se han tocado temas muy importantes aquí y muy bien explicados además. Una de las cosas que a mí me parecen importantes es que todas estas plataformas, toda esta comunicación son armas de difusión masiva y que podrían utilizarse, creo que más de lo que se utilizan a nivel educativo. Mi pregunta es si todo lo que se ha contado aquí es a nivel global o existen algunas regiones en el mundo, no sé si Escandinavia o Asia o algunos países que no son del ámbito occidental, donde se haya utilizado las plataformas para la educación escolar. Es decir, me gustaría que hubieran puesto en el currículum de los estudiantes de bachillerato pues películas como Solo ante el peligro, El apartamento o El padrino y dar clases a los niños a aprender a ver películas para de adultos ser ciudadanos críticos, no solo consumidores. Nada más. Mire usted, hace 2 años y medio en Filmin lanzamos una aplicación que se llama The Filming Times. The Filming Times es una aplicación, digamos, asociada a Filmin, en la que uno puede acceder si es suscriptor sin ningún coste adicional, y es una aplicación en la cual pues el usuario, el espectador, puede navegar, y puede navegar no a través de géneros cinematográficos, sino a través de la historia. Y es una aplicación que cubre desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, y por ejemplo uno puede buscar ahí la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, y aparecen las películas, pero no por el nombre de la película, sino por el hecho histórico que representa esa película. Esa es una pestaña. La otra es Europa, el mapa de Europa, y uno puede navegar a través del mapa de Europa y encontrar las películas de esa cinematografía, pero también por hechos históricos del país. Otro, iconos históricos, desde Stalin a Goebbels a Hannah Arendt, por poner ejemplos, ¿no? Es una aplicación que nos costó mucho trabajo, que hemos ido alimentando, exportando, creando, ampliando la base de datos, que la hemos ofrecido al Ministerio de Educación. Le hemos ofrecido, como saben usted, la educación es transferida a las autonomías, por tanto es algo que tiene que ser autonomía tras autonomía. Hemos intentado que el Consejo de Educación tuviese a bien tener en cuenta esta aplicación y la respuesta ha sido el silencio. El silencio. Ha sido el silencio, ha sido ya venga usted en otro momento, ya le escribiremos, ya le llamaremos, y esto siendo los que somos nosotros, que de alguna manera somos una plataforma de referencia, la única española, catalana, en fin, la historia que ya sabemos. Pongo ese ejemplo, sí es verdad que colaboramos con algunas instituciones educativas, pero es verdad que el problema de educación audiovisual en este país es que no está en currículum. Y la educación audiovisual de institutos primaria depende de profesores voluntariosos que hagan un trabajo extraordinario para intentar formar a sus alumnos, en algunos casos con la connivencia del instituto y en otros con la oposición frontal de muchos de ellos, ¿no? Y es un problema que hemos intentado luchar, pero el Ministerio de Cultura, como usted sabe, no, en fin, no quiero decir nada mejor, y el Ministerio de Educación pues tampoco diré nada mejor. Si nos vamos un poquito más al norte, que a veces los miramos con cierta envidia, en Francia ponen autobuses para que los niños de secundaria vayan al cine a ver películas de Tati o de Renoir. Y se van al cine y van todos en autobús y ven una película así. Y eso parece como de Cinema Paradiso, como de nostalgia. Pero, de algún momento, de esos 50 niños, 43 dirán, vaya absoluta mierda he visto. Pero habrá 5 o 6 que quedarán seducidos por aquello que acabo de ver. Bueno, a esos 5 o 6 los has ganado y no los has ganado de otra manera. Esa es la diferencia entre un país que ama el cine y otro que solo se pone medallas cuando el cine gana premios. Esto que tú planteas es lo que se llama alfabetización mediática, digamos, ¿no? Se habla de esto desde los años 60. Cuando irrumpe la televisión, estaba todo el mundo asustado,
los niños ven televisión, entonces bueno, ahí se empezó a hablar de incorporar dentro de los currículos de los programas escolares el tema de enseñar un consumo crítico de los medios, etcétera, etcétera. De esto está vinculada a la UNESCO, hay congresos de hace 50 años, después se fue actualizando, ya después no fue la televisión, fue alfabetización digital, alfabetización de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Hay países, hay estados que se han hecho cargo de esto en mayor o menor medida, otros hablan pero no se termina de implementar mucho. O sea, si pensamos en top-down, hay mucho bla bla y en algunos países se han implementado cosas interesantes, por ejemplo en Reino Unido también, y en otros países se habla y no hay políticas claras, no llega abajo. Y lo que hay sí es bottom-up. Hay experiencias en las escuelas, un profe, una profesora que está interesado y se hacen cosas chulas. Pero yo creo que todavía no se han encontrado las dos cosas, ¿no? A mí me encantaría que el Premio Nacional de Cinematografía, además de actrices famosas, se lo dieran a docentes anónimos que han hecho mucho por la cinematografía de este país. Bueno, Un segon, ay, perdona. que ahora... No, es que viene primero la señora que tienes ahí atrás que tiene el micro y tenía luego el micro, te lo pero pasan bueno, a ti que no. rápido. Bueno, me ha encantado la exposición y es cierto que habéis abierto no un melón, sino bueno, toda una plantificación de melones. A ver, yo quería decir un apunte de todo esto que habéis dicho, que como digo está muy bien. Se ha perdido, bueno, lo digo porque cada día yo hablo de cine y de literatura, me dedico a esas cosas en las aulas y ya me dedico hace mucho, lógicamente. Y lo que se ha perdido con lo del cine, que es donde yo más estoy centrada, ¿no? Que no hay una referencia cultural de ningún tipo. Es decir, hace 10 años, por decir, que tendría que hacer un poquito moviola, sin nostalgia, pero yo decía Tiburón y todo el mundo tenía presente algo, o decía Hitchcock y todo el mundo tenía presente algo, o ponía una escena de los hermanos Marx y podía conectar con una novela. Ahora es impensable. ¿Entendéis? Entonces, claro, esto de las plataformas está muy bien, todo el mundo viendo muchas cosas, todo el mundo hiperindividualista, pero es que no hay nada que hagamos en grupo. Por tanto, yo apuntando lo de Jaume Ripoll, que todo me ha gustado, pero Jaume Ripoll me encanta lo que has dicho, yo esa sensación que dices tú de soledad en el cine no la tengo, porque llevo toda la vida viendo película en versión subtitulada, con lo cual ya éramos 4 y ahora somos 2, ¿vale? O sea que he hecho Cines Forum, he hecho cosas de esas y he vivido esa situación. Yo al contrario, yo en esas salas me encuentro acogido, porque a mí la pantalla me acoge y me acoge la conexión emocional con lo que estoy viendo. O sea que para nada lo ¿cómo os diré? El aislamiento. En cambio, en alumnos que yo tengo ahora, que tienen 20 años, para que os hagáis una idea, entre 17 y 20, muchos hablan de esta sensación de el estar aislado, de cómo conecto, ¿no? Y es muy difícil decirlo, no porque yo no les pueda hablar de Tiburón o de Fassbinder o de tantas cosas que he hablado en las aulas, antes, no ahora, sino porque cómo conecto con ellos. No me preocupa conectar con los alumnos porque, entendéis, es el oficio mío, pero sí que me preocupa esta dispersión. Y recordando una frase que decía un director muy famoso, o que a mí me gusta mucho, que no es Almodóvar y es español, dice que las plataformas, según él, decía el otro día a los que estábamos con él cenando que el cansancio de las plataformas ya hablaba de unos 15 años de duración. Yo me apunté el dato porque un poco hablaba de eso, ¿no? Un lustro y un poco más, porque es cierto que, como que entendéis, todo está muy interesante, pero es aquello que decíamos hace unos años con las editoriales, cuando empezaron a lanzar, que decíamos, hay más escritores que editores. O que lectores. Un poco ahora yo diríamos que estamos en la contrapartida. Yo creo que hay más exposición, más plataforma, más negocio y más posibilidades que gente que lo esté viendo, visionando, el nombre que queráis ponerle. Ya sé que he dicho muchas cosas y no quería, pero perdonad por la extensión. Yo solo para comentar una cosa, creo que uno de los principales inconvenientes que tenemos como nuevos espectadores o la gente que empieza a ver es por dónde empezar. O sea, no hay, voy del A al B al C y entonces me hago mi abecedario de cine clásico.
¿Debo empezar por El Sueño Eterno? ¿Debo empezar por 12 hombres sin piedad? ¿O debo empezar por El Gato Pardo? No digo debo empezar. Pero ¿quién me dice a mí, cuando llego a Filmin y tengo 16 años y quiero hacerme un curso de cine, quién me acompaña en ese viaje? Y en quién me acompaña a veces era un profesor, o era un padre, una madre, un amigo, o una revista de cine, cuando antaño las revistas de cine tenían más peso. Ahora, pues justamente, y acabo, he descubierto, celebro que un buen conocido, que es Alejandro G. Calvo, que es un crítico de Sensacine, está teniendo una conexión con la gente joven a través de unos vídeos que hace de crítica, de videocrítica, que son muy sorprendentes y que de alguna manera está haciendo que él consiga ser prescriptor de cine clásico, porque se estableció una relación de complicidad, no a partir de cine clásico, sino a partir de críticas de El Señor de los Anillos y Juego de Tronos. Pero entre medio te pongo un Humphrey Bogart, por ejemplo, ¿no? Y ese es uno de los caminos. Sí, yo solo rendirles mi más sincera admiración porque encuentro que la sapiencia de Jaime me maravilla. El señor, como ha dicho, Carlos. Sí, me encanta todo lo que ha dicho, pero me ha emocionado María Jesús, porque yo soy de los tiempos de Matilde Perico y Periquín, imagínate. Con Iñaki Gabilondo yo he soñado No me digan más. cantidad de veces. Le tenía celos a Lola Carretero, yo. Pero es una maravilla. El que con toda la oferta tan extensa que hay en todos los medios, la radio continúa teniendo su sitio. Y yo de ahí no me mueve nadie. Mi nieto me dice, joder, ya vale con la SER, ya vale. Te cargas la publicidad de todos los sitios y la de la SER le aguantas. Pues mira, hijo, ¿qué le vamos a hacer? No hay perfección. Mira, quiero decir que, chapo. Muchísimas gracias. He disfrutado. Gracias a usted. Muchas gracias. 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 Yo aprovecho para recomendar los podcasts. No, verdaderamente si les gusta la ficción, bueno, Guerra 3, El Gran Apagón, etcétera, etcétera, son obras envolventes. Mejor escucharlos no con el sistema de Renfe, los auriculares, o los viejos auriculares, ¿no? Sí, Es una postproducción sonora, preproducción y postproducción brutal. Claro, no es el viejo radioteatro, acá estamos trabajando con la mejor tecnología digital y analógica también para recrear efectos de sonido, y es una cosa genial, es una experiencia envolvente, una calidad alucinante realmente, y unos guiones increíbles. Pero señor, a mí no me da la vida tanto cine, tanta lectura, no me da la vida. ¿Y los videojuegos? Es que no me da la vida, no sé cómo hacerlo. Aquí hay una pregunta. Bueno, primero de todo, muchas gracias porque es súper interesante lo que estáis diciendo y de una rabiosa actualidad impresionante. Claro, yo con tanta variedad de canales de podcast, de plataformas, de canales de televisión, bueno, ya si hablamos de redes y YouTube, etcétera, ¿no pensáis que quizás estamos generando como sociedad como una caterva de famosillos, digamos, efímeros? Porque al final para dar todo este contenido, cada detrás hay personas, ¿no? Que seguramente pues, salen hoy y mañana nos acordamos, o bien pensáis más que al revés, son canales o son oportunidades para que la gente que tiene talento pueda expresarlo. Claro, al final no sé si hay tanta gente con talento, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo veis. Yo lo que sí que veo es que te cruzas por la calle con el cuñado que es famoso, que ha salido en algún canal, en algún medio, ¿no? Que esto antes no pasaba. Antes conocías a la gente del telediario, los que hablaban en radio y poco más. Sí. No, que hablar de famosos en la semana de Tamara y la separación de Risto es como... No, bueno, al final es verdad que
Lo que pasa es que también a veces pensamos mucho en el momento en el que estamos, ¿no? Y pensamos que es también todo muy hiperbolizado. Es cuando más famosos hay. Yo he estado viendo este fin de semana la serie de Movistar de la Liga de los Presidentes Extraordinarios, esta de los años 90, donde había auténticos personajes que no te crees, desde Jesús Gil hasta Lendoiro, hasta Lopera, homófobos, racistas, machistas, algunos directamente ladrones, delincuentes, y eran gente bueno, famosa y poderosa, ¿no? Quiero decir que ese tipo de personajes, y en el momento de la eclosión de la prensa rosa, efectivamente ha estado por ahí. Que ahora hay muchos más, sí, porque los canales al final se han multiplicado, ¿no? Pero yo creo que hemos de diferenciar muy bien cuando un contenido te tiene que entretener, cuando tú lo que quieres es informarte. También yo creo que es importante que los ciudadanos sepamos bien a dónde acudir para informarnos, para entretenernos, y luego si queremos, pues no sé, aprender algo, que puede ser desde un podcast de ajedrez hasta ver 12 hombres sin piedad. Es decir, existen todas esas posibilidades, ¿no? La democratización de estos creadores que llamamos youtubers, tiktokers, podcasters, instagramers, influencers, todos acaban igual. Sí, puede pasar eso, ¿no? Y de hecho está pasando, y pasan cosas muy peligrosas en ese sentido, ¿no? Modelos de vida que tú ves en Instagram que están creando auténticas hordas de adolescentes que acaban en centros psiquiátricos. Nosotros hace poco hemos hecho un reportaje sonoro en El País hablando de eso, de cómo la planta de adolescentes de psiquiatría de Madrid está absolutamente desbordada, y muchos de ellos es porque aspiran, muchas chicas sobre todo con problemas de trastornos alimenticios, porque aspiran a ser alguien que nunca van a poder ser, ¿no? Pero es ese síndrome o esa especie de tentación que tenemos muchas veces de compararnos en nuestro peor momento con el mejor momento del otro. Entonces, claro, la distancia es abismal. No creo que necesariamente la proliferación de historias, a mí me gusta llamarlo así, en cualquier tipo, sea el único motivo por el que salen todos estos famosillos, como usted dice, y en cualquier caso creo que hay que diferenciar muy bien las plataformas audiovisuales de lo que pueda ser un Instagram o un TikTok. Todo es tecnología, pero no tiene absolutamente nada que ver, en mi opinión. Fenómeno efímero hubo siempre. Pensemos la canción del verano. Duraba julio, agosto, y después de 20, 30 años la escuchamos y nos rememora la nostalgia, ¿no? Lo que hablábamos antes. Pero bueno, al multiplicarse hoy los medios, las plataformas, hay mucho más contenido y mucho será efímero, y algunas cosas se irán sedimentando. Veremos si de todos estos streamers, youtubers, tiktokers, algunos se conseguirán hacer una carrera más larga, otros tendrán su momento de fama y pasarán al olvido y se dedicarán a otra profesión después. Pero bueno, yo creo que vuelvo a lo que dije antes, ¿no? Esto agobia, es muy complejo, cuesta ponerlo a punto. Para la gente que está en el mercado es mucho más competitivo, mucho más, hay que estar en buena forma, ¿no? También en el ámbito de la universidad, nosotros tenemos que hacer planes de estudios para gente que va a entrar en el mercado en 5, 10 o 15 años. ¿Y qué hay que enseñarle? Bueno, enseñarle el lenguaje audiovisual, enseñar el lenguaje escrito, obviamente son competencias básicas, más allá de la tecnología que haya, ¿no? Pero bueno, esto es un desafío, pero yo prefiero todo este cacao que hay ahora, ¿no? Es mucho más interesante, me parece, que el viejo ecosistema, que estaba todo bastante más estático, ¿no? Los modelos de negocios, todo, ¿no? Me parece más desafiante todo esto, ¿no? Con sus lados oscuros también, ¿no? Que también antes lo había, ¿no? Fake news hubo siempre. No es ahora porque hay plataformas de fake news, cuántas noticias no han colado a lo largo de toda la historia. Estem acabant el temps, quedan sí, yo 2 minuts. Quería preguntar una cosa muy cortita. Bueno, muchas gracias por las exposiciones que habéis hecho, realmente interesantes y realistas. Yo me gustaría saber si en este momento, por ejemplo en el caso de Firmin,
tienen claro el segmento de mercado, el segmento de profesionales o de personas que eligen Filmin y en función de ello eligen las películas o las series. ¿Con qué criterios? Porque si no, ¿con qué criterios se selecciona una serie para ponerla en la lista que ofrecerá Filmin? Sí, ¿con qué criterios? Si no es a partir de pensar cuál es el usuario, cuál es el tipo de usuario. ¿Están clasificados de alguna forma, ante todo, los tipos de usuarios que usan cada...? Yo me voy a poner un ejemplo porque no le ocurre a mucha gente, pero ocurre a alguna, que es que a mí, yo a media película, a media serie, digo, ¿y esto ahora por qué estás perdiendo el tiempo mirando esto? ¿Por qué? ¿Qué vas a sacar? Que estos se acabarán matando, que estos se acabarán no sé qué, ¿y qué? Entonces, muchas veces busco qué es lo que me aporta aquella película, aquella serie, lo que sea, una serie o película así. O sea, ¿con qué criterios se eligen las películas y si se tiene en cuenta el tipo de usuario que cada plataforma está abocada o no hay usuarios predilectos en cada una de las plataformas? És una pregunta complexa, en el No, fons. no, mira, el público de Filmin es mucho más diverso de lo que la gente cree. Diverso en edad, diverso en gustos, diverso en origen, porque el catálogo es mucho más diverso de lo que mucha gente que no los conoce cree. Y en esa diversidad, lo que es complejo es ofrecer o construir una plataforma que se adecue a los gustos o a los criterios de cada uno que entre. Le pongo un ejemplo y después hablaré de las series y de cómo compramos. A mí me encanta la música clásica, me encanta. Y de ahí que haya un canal en Filmin que sea de música clásica. Posiblemente si el editor responsable de Filmin le gustase otro tipo de cosas, a nadie se le hubiese ocurrido que una plataforma de cine necesitaba tener 100 conciertos de Cheli Vidaque en su plataforma, por ejemplo. Bueno, es un capricho que me permití y que de alguna manera tuvo respuesta positiva en un tipo de público. Otro público que en la vida ha escuchado un concierto de música clásica más que el de fin de año y de aquella manera, le parece un estorbo que haya un icono en la colección de colecciones preeminente que sea música clásica junto a otro que sea cine LGBTI. Que entiendo que habrá gente que dirá, pues yo, mire usted, no me interesa absolutamente nada ese tipo de contenido, ya he dicho la palabra contenido, guantazo, entonces, ese tipo de obras, y por tanto me sobra ahí. Y en esa personalización de la experiencia nos queda mucho por descubrir y mucho por explorar. Yo aún no sé cuál es el camino. El ajustarla para que una suscriptora como usted diga, bueno, la serie que estrena esta semana quizá no me gusta, por eso estoy recomendando la de la semana pasada. Por ejemplo, le recomiendo, ya que la tengo a usted aquí delante, La Lección, que es posiblemente una de las series... La Lección es una serie de las más relevantes, profundas en lo moral y complejas que se han estrenado en mucho tiempo, que estrenamos la semana pasada y que viene a ganar el Festival de Cannes. En cuanto a cómo firmamos series o obras, las firmamos bajo 3 pretextos. Uno, poderlas firmar, que no siempre lo que queremos lo podemos firmar. 2, firmar aquello que creemos que nos gusta o que creemos que gustará, que no siempre es lo mismo. Y ese es el camino. Yo llevo dedicándome al mundo del cine. Antes mi padre trabajaba en cines y yo desde que tengo 10 años recomendaba películas en videoclubs y tengo 45. Por lo tanto, llevo 35 años recomendando películas. Por supuesto que me equivoco. Hay días que me he salido de una sala de cine en un festival y después de esa película que yo dije nunca funcionará en España, ha sido un éxito. También este país está lleno de editores literarios que escondieron bajo la mesa un manuscrito de un señor con una escoba que se paseaba por los techos de una universidad llamado Harry Potter, que le parecía un espanto y que al final nadie quiso editar hasta que lo publicó Salamandra. Por tanto, de errores todos tenemos el armario lleno. Y dicho eso, por supuesto, claro, la idea es que la plataforma tenga la personalidad de aquellos que la programan. Es eso por el camino. Yo cuando confío en Acantilado, confío en Anagrama, confío en el sentido de voy y creo que lo que puede ir ahí me puede gustar más o menos. No todos los libros que publica Random House o Mondadori me puedan ser relevantes, pero la idea es que haya cierta relación de confianza y cuando alguien tiene confianza, pues un día puedes estar más lúcido y otro menos lúcido.
eso es lo que queremos hacer. También con la obligación constante que en Filmin estrenamos una serie cada semana. Y es entiendo que para muchos dirán, eso es demasiado. Y les estoy hablando a ustedes de una serie que es La Lección, que estrenamos el martes pasado, el martes de hace, no sé, 9 días, 8 días. Y en la mentalidad de algunos de nuestros suscriptores es antigua. Porque ya la han visto. ¿Cuál es la serie que tengo esta semana? Esa es la capacidad de ese tren que tiene que ser alimentado constantemente con carbono o madera para no parar o no descarrilar. Si no hi ha cap més pregunta, jo crec que podem tancar la sessió, tanquem el cicle. Gràcies, Maria Jesús, gràcies, Jaume, gràcies, Carlos. Gràcies. Gràcies a vosaltres.